Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente circuito para la temática de circuitos RL. En este caso nos piden hallar la corriente que pasa a través del inductor y tenemos un circuito el cual consta de una fuente independiente de voltaje, tenemos tres resistencias y tenemos un inductor. La particularidad que se cierra en t igual a 0, un interruptor, y tenemos otro interruptor que se abre en t igual a 5 segundos. Y tenemos que hallar la corriente que pasa a través del inductor. Entonces, lo primero, para circuitos RL, circuitos de primera orden, sabemos que la solución, utilizando la ley de Kirchhoff, tenemos ecuaciones diferenciales. Las soluciones a ecuaciones diferenciales nos dan dos tipos de respuesta, una respuesta natural y una respuesta forzada. Dependiendo del ejercicio, algunas veces tenemos solo una respuesta, un tipo de respuesta, o en algunos casos tenemos ambas. Pero en general vamos a utilizar la respuesta completa, la cual nos dice que la corriente en función del tiempo va a ser igual a la corriente cuando t tiende a infinito más la corriente cuando t tiende a 0 menos la corriente cuando t tiende a infinito por Euler a la menos t sobre tau, donde tau va a ser igual a L sobre R equivalente. Entonces, vamos a resolver primero. El primer paso es siempre hallar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales se hallan en t menor a 0, antes de que ocurra el cambio. Antes de que ocurra el cambio, este interruptor está abierto y este está cerrado para t menor a 0. Entonces redibujamos el circuito. Bueno, aquí tenemos el circuito redibujado. Donde estaba el inductor lo dejamos como un corto y hallamos la corriente que pasa a través de ese corto. Como ven, esta corriente y en t igual a 0 es la misma corriente que pasa a través de la resistencia. Entonces tenemos que hallar la corriente que pasa a través de esa resistencia. Podemos utilizar método de nodos, método de mallas. Vemos el primer elemento, la fuente de 10 voltios. Entonces tenemos menos 10, luego más 5 por I1, que es el voltaje en esta resistencia de 5 ohmios, luego más la resistencia de 1 ohmio que multiplica a la corriente I1 menos la corriente I0. Eso sería la malla 1. Resolvemos, tenemos menos 10 más 5 I1 más I1 que multiplicamos distributiva, este por el primero, luego por el segundo, menos I0. Y esto va a ser igual a 0. Entonces nos queda menos 10 más 6 I1 menos I en t igual a 0 va a ser igual a 0. Esto es para la malla 1. Ahora para la malla 2 tenemos menos, porque esta corriente entra por el negativo, la resistencia de 1 ohmio, que multiplica la que entra por el positivo, que es I1, menos I en t igual a 0, que es la que entra por el negativo, más 5 por I en t igual a 0, y esto va a ser igual a 0, que es la voltaje en esta resistencia de 5 ohmios. 5 ohmios por la corriente I en t igual a 0. Entonces, aquí aplicamos distributiva, multiplicamos el 1 por la corriente I1 y por la corriente I0, nos queda entonces menos 1 I1 más 1 I0 más 5 I0. Y esto va a ser igual a 0. Aquí podemos despejar I1 y tenemos este negativo pasa al otro lado positivo, entonces nos queda I1 va a ser igual. Aquí tenemos I0 más 5 I0, entonces 1 más 5 sería 6 y en t igual a 0. Entonces ya tenemos nuestra I1. Pues este I1 podemos reemplazarla en esta ecuación y nos queda menos 10 más 6 que multiplica I1. I1 sabemos que es 6 por I0 menos I0. Y esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos 6 por 6, 36, menos 1, 35. 35 y 0. Este 10 está negativo, pasa al otro lado como positivo, queda igual a 10. Y nuestra corriente I0 va a ser igual a 10 sobre 35. Nos queda 2 sobre 7 amperios. Ahora
Ya tenemos nuestra condición inicial, que es un punto importante en nuestra solución final. Ahora vamos a resolver para el tiempo entre cuando se cierra este interruptor y cuando se abre este. Entonces, en el tiempo t igual a 0 se cierra el interruptor. Al cerrarse el interruptor, aquí me queda un corto. Al quedar un corto, quiere decir que el voltaje va a ser 0, por lo cual esta parte del circuito se deja de tener en cuenta. Entonces vamos a redibujarlo. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito redibujado, con el corto en t igual a 0, y se abre el interruptor para t mayor a 5 segundos, pero en este caso está 0. Aquí tenemos nuestro circuito redibujado. Como aquí tenemos un corto, la parte de la izquierda se nos eliminó y tenemos un corto en paralelo a una resistencia, por lo cual esta resistencia también se nos vuelve 0. Entonces nos queda solamente la resistencia de 5 ohmios y el inductor. Para condiciones normales, aplicando nuestra ecuación y encontrando los valores de nuestra ecuación, tenemos que aquí podemos hallar tau y podemos hallar la corriente cuando t tiende a infinito. Más sin embargo, en este caso la corriente no va a tender a infinito porque va a haber otra condición, que es que el interruptor se va a abrir en t igual a 5 segundos. Pero en este caso, como tenemos nuestra relación en que en t menor a 0 hubo un cambio, para t mayor a 0, entre el rango de 0 segundos y 5 segundos, vamos a tener un comportamiento de la corriente en función del tiempo que pasa a través del inductor. Entonces, por lo tanto, vamos nosotros a tener tau va a ser igual a L sobre R equivalente. L pues es 5 henrios y nuestra resistencia equivalente también es 5 ohmios, por lo cual nuestro tau es igual a 1 segundos. Entonces, tenemos nuestra corriente función del tiempo, esto para máximo t menor a 5 segundos. Nuestra corriente en función del tiempo va a ser igual. Nuestra corriente en t infinito, cuando t tiende a infinito, que es 0. Luego nuestra corriente cuando t tiende a 0, que es 2 séptimos. Y tenemos nuestra corriente cuando t tiende a infinito, que también es 0. ¿Por qué es 0? Porque aquí nos queda únicamente resistencia e inductor. Entonces recuerden que los inductores son elementos almacenadores de energía. En el caso de que no haya una fuente independiente, toda esa corriente se va a disipar a través de esta resistencia, por lo cual la corriente mucho tiempo después, cuando t tiende a infinito, va a ser igual a 0. Entonces, nuestra corriente, en función del tiempo, va a ser igual a 2 séptimos por Euler a la menos t sobre tau. Y tau pues es un segundo, entonces va a ser igual por Euler a la menos t. Entonces, ese va a ser nuestra corriente en un rango de t de 0 a 5 segundos. Ahora, ¿qué pasa para t mayor a 5 segundos? Ahí hay un cambio. El interruptor se abre. Entonces, para t mayor a 5 segundos, redibujamos el circuito. Al redibujarse el circuito, nos queda de esta forma. Es decir, cuando el interruptor de T5, el segundo interruptor de T igual a 5 segundos se abre, nos queda la resistencia de un ohmio, la de 5 y el inductor. Entonces, aplicamos nuevamente nuestra ecuación para poder hallar esos valores. Ahora, en este caso, tenemos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales ya no va a ser para t menor a 0, sino que va a ser para t menor a 5 segundos, justo un instante antes de que se abra el segundo interruptor. Entonces, tenemos que tomar nuestra ecuación y de t, esta ecuación, y evaluarla en t igual a 5. Entonces la evaluamos en t igual a 5 segundos, va a ser igual a 2 séptimos por Euler a la menos 5. Eso nos da un valor de 1,925 miliamperios. Es decir, que este valor va a ser nuestra condición inicial ahora. Entonces, ¿qué cambió? Cambió nuestra condición inicial, que ahora es otro valor, y tenemos también un cambio en nuestro tau. Va a ser igual a resistencia equivalente, L sobre resistencia equivalente, que es 5 henrios sobre 6, porque la suma de estos dos que están en serie, 1 más 5, 6 ohmios. Y esto va a ser igual a nuestro constante de tiempo tau. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación. Entonces la corriente en función del tiempo va a ser igual. La corriente cuando t tiende a infinito va a ser igual a 0, porque
Como mencioné anteriormente, aquí solo nos queda resistencia e inductor. Entonces toda la corriente que estaba almacenada en el inductor se va a disipar por medio de estas resistencias. Y como no hay fuente externa, nuestra corriente va a tender a cero. Entonces nos queda la corriente cuando t tiende a infinito es cero, más la corriente cuando t tiende a cero, que en este caso pues sería nuestra condición inicial, que es cuando hubo el cambio entre 5 segundos y mayor a 5 segundos, o sea 1.925. Y nos queda hallar la corriente cuando t tiende a infinito, o sea menos cero, por Euler a la menos t sobre tau. Y tau es 5 sextos. 5 sextos. Pero recuerden que nosotros estamos analizando un circuito el cual tiene dos interruptores. Entonces nuestra respuesta general va a ser este valor, más sin embargo se debe tener en cuenta que el interruptor cambia en t en 5 segundos. Entonces por eso nosotros colocamos la corriente en función del tiempo va a ser igual a 1,925. Recuerden que esto es miliamperios por Euler. En este caso aplicamos extremos con extremos, medios con medios, por Euler a las 6 quintos menos 6 quintos por t menos 5. Bueno, eso sería la solución para nuestro circuito con dos interruptores. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios. Hasta la próxima.